Salió el reporte de inflación. ¿Esto te afecta el bolsillo? ¿Deberías de considerar alguna alternativa en tu plan de inversión? Quédate con nosotros que te vamos a contar. Bueno, mis amigos, regresamos a otro episodio. Pedro, hoy tenemos un tema que nos encanta a ambos. Llevamos mucho tiempo discutiéndolo, hablando sobre él. Cuando estamos solos como amistades también lo hablamos, que es un tema, ¿verdad? Un índice que siempre estamos pendientes, que es la inflación, que es el CPI, ¿verdad? Un tema que hemos hablado. Hoy me gustaría que podamos desmenuzarlo, hablarle a las personas qué es el CPI, darle un poco de contexto. Y que ambos demos nuestra opinión, ¿verdad?, sobre qué está pasando, qué puede pasar. Las personas deberían tomar alguna acción, hacer un cambio en su plan de inversión. Cuéntame, ¿cómo empezamos hoy? Pues mira, yo pienso que podemos comenzar dejándoles saber a las personas qué es el CPI. Así que, yendo por esta línea, el CPI es uno de los reportes que la Reserva Federal utiliza para evaluar cómo se está comportando el consumo de todos nosotros. Vamos a ponerlo simple, ¿verdad? Ellos lo utilizan más dirigido a lo que es lo doméstico, la macroeconomía de Estados Unidos. Y esto identifica cómo las personas están gastando su dinero y cómo a su vez este gasto del dinero pues afecta el inventario de esos productos en los cuales las personas están gastando, están consumiendo. Y a la misma vez eso hace que los precios de estos productos fluctúen. Claro. Y ponerlo en palabras simples, eso sería el reporte de la inflación. Oye, Pedro, para ponerlo más sencillo, es básicamente estás tomando un periodo, de periodo A a periodo B, la fluctuación o el cambio que hubo de precio para ciertos servicios, ciertos productos, ciertas industrias, ¿verdad? Y tratando de ser lo más sencillo posible, uno puede ver si hubo un aumento o una disminución o cuál fue la fluctuación o el cambio de ese costo o de ese precio de tal artículo, de tal servicio, de tal industria. Esos periodos son mensual, usualmente, Anton. Mensual, hay personas que lo usan anual, ¿verdad? Este es una métrica que se va midiendo constantemente, pero como lo utilizan los inversionistas o las instituciones, todo va a variar qué periodo de tiempo están mirando y para qué lo estás utilizando. Entrando un poco, ¿verdad?, de tecnicismo, para aquellos que nos siguen y nos ven que les gusta leer o hacer un poco de research. Lo que es el CPI, hay mucho debate, hay mucha crítica y análisis sobre si la manera en que está estructurada el CPI todavía es relevante o si todavía sigue las métricas que deberá seguir midiendo. También está el debate que cuando se creó el CPI, como fue estructurado para medir el CPI, ha sido cambiado y alterado para, ¿verdad?, favorecer el gobierno y que ese índice o ese número esté un poco más bajo. ¿Cómo Sí. el CPI puede favorecer al gobierno, Anthony, para los que nos están viendo y buscando la forma de continuar educando y que las personas con esta información puedan empoderar sus finanzas? ¿Por qué el CPI puede ser manipulado para favorecer al gobierno? Bueno, ¿verdad? Estamos entrando, ¿verdad?, en algo No, es una teórico, opinión, ¿verdad? sí, Y hay claro una que sí. opinión, hay mucho debate, hay personas que están a favor, otras personas que están en contra, ¿verdad? Pero me diste por un tema que a mí me encanta, pero cuando hablamos de lo que es la expansión monetaria, como el gobierno, ¿verdad? No solamente Estados Unidos, estamos hablando de alrededor de cientos y miles de años en otros países, en otros continentes, que en la historia han sido los gobiernos centrales y que mandaban cómo han utilizado el dinero, pues para pagarle los beneficios, sus propias guerras, sus propias, ¿verdad?, planes que tienen como el gobierno. Si lo llevamos a lo actual, pues todos sabemos que después del 2008 y después del 2020, que lo hemos hablado aquí, la economía cambió por siempre, ya lo que es la economía tradicional de libro, ¿verdad?, es bien difícil aplicar en una economía tan cambiante de ahora. Y pues se dice que han cambiado y alterado la métrica del CPI para esconder un poco las cantidades exorbitantes que el gobierno de los Estados Unidos ha imprimido para el seguro social, para el Medicare, para las guerras, para un sinnúmero de proyectos que lo hemos hablado aquí. Otro tema que a mí me apasiona grandemente, que es el presupuesto del gobierno federal, cómo está estructurado. Pero contestando tu pregunta, ¿verdad?, un poco teórica y hablando de diferentes... Veteranos, educación y transportación. Yendo ¿cómo contigo, entenderlo? si quieres compartir con el público la Sí, gráfica. traje aquí una gráfica que quería compartir antes de lo que mencionaste, Pedro.
Esta gráfica pienso que debemos de estar unos minutos sobre ella para hablar, que es la gráfica de la inflación, del CPI, que estamos aquí viendo en pantalla, que es desde el 2019 al 2025, más o menos cómo fue que se comportó la trayectoria del CPI. Okay. Estamos hablando desde 2019, que es prepandemia, 2020, que es la línea gris que estamos viendo, que es el COVID, y cómo ha transcurrido hasta lo que hoy es el 2025. Es importante, ¿verdad?, crearle un poco de contexto a las personas. ¿Qué eventos han sucedido en la trayectoria para que el CPI tenga esa fluctuación? ¿Qué eventos y específicamente que le hemos mencionado aquí mucho, mano, tratando de traerle solución a las personas? Esto puede ser un poco abrumador y complicado, pero, mano, las reglas cambiaron, las inversiones cambiaron, ya uno no puede tomar las inversiones tradicionales en la banca tradicional. Eso es lo que nosotros, ¿verdad?, en The Financial Hub nos dedicamos a tratar de ayudar a las personas a que puedan entender que la economía está cambiando, el negocio está cambiando, el mundo está cambiando y que hay alternativas y que uno tiene que actualizarse con estos cambios, porque si no te actualizas, pues lamentablemente te quedas claramente atrás. Y estamos hablando de dinero. Y quiero ir de la mano contigo, Anthony. Estás hablando de la gráfica de la inflación. En esa gráfica de la inflación, las personas pudieron ver un aumento agresivo en la pandemia. ¿A qué esto se debe? A que el gobierno federal imprimió muchísimo dinero. Entiendo que producción tiene la gráfica que tengo puesta. Si ven, hay una línea gris que está bajando en el medio en el año 2020. Eso es lo que resalta la pandemia. Que hay, como puedes ver, como la inflación se reduce, porque obviamente se cerró el mundo económicamente hablando. Claro. Todos recuerdan que se quedaron en sus hogares, que no podíamos salir, que habían unos permisos, había unas restricciones para entonces poder ir a trabajar. Oye, una contracción monetaria, todo se cayó. Y obviamente la inflación bajó porque nadie está comprando. Lo que dijimos en el origen, no hay un consumo, pues automáticamente disminuyó la demanda y aumentó la oferta. Oye, se va a caer el mundo, se va a caer el sistema. ¿Qué hizo la Reserva Federal y el gobierno de Estados Unidos? Inyectó liquidez. ¿Y qué causó esa inyección de liquidez en la inflación? Para las personas que nos están escuchando, les exhorto que vayan al YouTube directamente y puedan ver la gráfica. Pueden ver que después del 2020 hasta 2022, 2023, lo que hay es una explosión de la inflación. Porque, Pedro, un tema que nosotros hablamos mucho, para las personas que a lo mejor no tienen el conocimiento de economía y de finanzas, uno pensaría que quitándole el dinero a los ricos y dándoselo a los pobres, o repartiendo dinero, $1 millón a todo el mundo, el problema del dinero se va a solucionar. Nadie es pobre, todo el mundo tiene dinero. Pero no es real. Las personas que saben un poquito de economía, ya han estudiado un poquito, saben que eso se ha tratado a lo largo de la historia en diferentes países. Y la única alternativa siempre que sale es inflación. Porque si tú le das dinero a la gente va a seguir gastando y los precios de los artículos y los servicios van a seguir subiendo. Usemos un ejemplo. Yo recuerdo, Anthony, que para el tiempo en el cual estuvo el gobierno otorgando incentivos para que la economía continuara funcionando aún post pandemia, claro, todo ese dinero y esa liquidez que se recibió en diferentes fondos y ayudas, pues las personas comenzaron a comprar. Yo tengo una vivienda, pero fíjate, los intereses están cerca de 2%. Voy a comprar una segunda como inversión. Tengo un vehículo, pero ¿sabes qué? Yo lo quería cambiar, voy a comprar otro porque el interés ahora mismo es al 0%, al 1%. Así que fomenta un exceso de gasto, un exceso de consumo. Lamentablemente la oferta se disminuye porque si yo en mi dealer tenía 10 autos, en mis propiedades a la venta tenía 5, pues ahora ya yo escojo el mejor postor porque ya no es una necesidad de oferta, sino de demanda. Pero yo quisiera conocer más y entrar en detalle con el público cómo esto afecta directamente el bolsillo y los mercados de valores para que las personas tengan la información. Pero ¿qué tú opinas si lo discutimos al regreso de la pausa? Me parece perfecto. Quédense con nosotros conectados.
Amigos, ya regresamos. Y nos quedamos, Anthony, en el problema que causa el exceso de liquidez, porque las personas pues entonces consumen desmedidamente y entonces lamentablemente pues la oferta por los productos disminuye. Si yo tengo un vehículo y tengo 20 compradores para ese vehículo, pues ya yo voy a aumentar el precio porque voy a escoger el que mejor me lo pueda pagar. De igual manera va a suceder con las propiedades. Vimos récords históricos de ventas en Puerto Rico en propiedades sobre 20 millones, que hoy día se siguen vendiendo, pero a un nivel tal vez menos agresivo. Oye, las tenis, explícanos sobre hubo un momento que las tenis costaban, o sea, unas tenis de Nike, Adidas, 500, 600 mil dólares. Y más las cosas que tienen producción limitada, Anthony, como los relojes Claro. exclusivos, las propiedades exclusivas. Hay otra cosa que a ti te gusta mucho, que es exclusiva. Y Solamente les voy a decir que es del color de la corbata de Pedro. Los que saben, ¿tú saben. estás hablando de Bitcoin? No iba a decirlo, pero el que sabe, ¿Qué sabe. pasa con Bitcoin? ¿Por qué Bitcoin coge fuerza en este tipo de macroeconomía y geopolítica? Explícalo lo más simple posible para que las personas comprendan por qué existe, ha existido y no dejará de existir. ¿Verdad? Sin entrar en mucho detalle, que es un tema que los que me conocen de cerca saben, ¿verdad? Que puedo estar 2 días hablando, pero... ¿Tienes Bitcoin? Lo más importante es su producción limitada. Es lo único que existe que sepamos, creado por los humanos, que hay una limitación fija, ¿verdad? Una producción fija. Producción, si me puedes ayudar con la gráfica que habíamos mostrado, estábamos hablando de la inyección de liquidez y repasando, hubo una pandemia, ¿verdad? Hubo una retracción, ¿verdad? Una reducción de la liquidez, una crisis, pensábamos que no íbamos a sobrevivir. Viene el gobierno y la Reserva Federal inyecta liquidez para sacar a todo el mundo de flote, todo el mundo sube. Eso fue 2020 hasta Pedro 2022. Lo que mencionó, todo el mundo tiene chavos para carros, para botes, para casas, para ropa. Llegó un punto de inflación, casi lo más alto en la historia, sin estar en tiempos de guerra. Todo el mundo sabe, ¿verdad? El que ha estudiado la historia, que en tiempos de guerra es cuando los gobiernos tienen que imprimir para crear todo, ¿verdad? El armamento. Pero en 2022 vimos el punto de inflación sobre el 8%, tocando un 9% de inflación, algo extremadamente alto. Y volvemos a lo que íbamos a hablar, que es lo que estamos ahora, que vivimos durante el 2022 ahora, el aumento consecutivo y más agresivo en la historia de los Estados Unidos de la Reserva Federal, llevado por el chairman de la Reserva Federal, Jerome Powell. Que es una persona bien capaz. Sí. Y de hecho, estos eventos macroeconómicos, Anthony, que quiero añadir en tu línea, traen oportunidades cuando usted tiene un equipo de asesores integrados que le pueden decir lo que está sucediendo y cómo usted maximizar, porque yo recuerdo múltiples clientes que nos visitaron en este momento histórico, donde las tasas estuvieron cerca de 0% y refinanciaron sus propiedades al 6%, las refinanciaron de ese 6% que estaban al 2%. Y lo que hicimos en nuestra oficina con estos clientes, Anthony, fue disminuir 30 años de hipoteca a 15 años para que las personas saldaran su deuda antes del término establecido con el mismo pago que tenían mensual. No. Y todo esto es planificación financiera. Oye, Pedro, en esta gráfica que vemos volatilidad, que vemos... ¿Qué tú ves? Yo veo oportunidad. ¿Sabes? En el 2020 había oportunidad, en el 21 había oportunidad, en el 23 había oportunidad, pero quiero llevar, ¿verdad?, a lo más presente para que las personas puedan decir, ok, ya entendí lo que pasó con COVID y ahora, pero ¿qué está pasando ahora y qué va a pasar? Pues acabamos de ver, si vemos la gráfica de 2022 a 25, vemos una reducción significativa y es porque lo que acabamos de mencionar, hubo un aumento de tasas prestatarias por la Reserva Federal, la más agresiva en la historia. Ahora, finales de diciembre, en principios de 2026 que estamos, es que el gobierno y la Reserva Federal empezó lo que es inyectar liquidez, darle flexibilidad a los bancos para que puedan absorber toda esa deuda, que sneak peek es el tema del próximo episodio, la deuda federal y lo que va a pasar en el 2026, muy importante. Amigos, inyección de liquidez. Viene. Es los famosos bonos que se le otorgó el pasado mes a los militares, que tiene un nombre, el incentivo de Warriors. Lo hemos dicho antes, viene liquidez para los bancos, para las instituciones, para los individuos, para los dueños de negocios. Sin entrar mucho en el tema, que lo que quiero guardar para el próximo programa, la cantidad de deuda que se vence en el 2026 y lo que va a tener que hacer Scott Bessent, el secretario del Tesoro. Cuando se vence la deuda, y Jerome Anthony, Powell. para el que nos está viendo, porque aquí vamos al origen
del programa cuando mencionaste que el CPI funciona en ocasiones para manipular las decisiones gubernamentales. ¿Cómo esto impacta? Estamos mencionando que la Reserva Federal tiene una proyección de disminución de tasas que lo ha venido haciendo por los pasados meses. ¿Cuándo se vence aproximadamente esta deuda? ¿De cuánto aproximadamente es? ¿Y por qué es importante que la Reserva Federal continúe la reducción de tasas para que el que nos está viendo en el hogar se pueda planificar prospectivamente en su microeconomía? Esto lo vamos a tocar más a fondo en el próximo episodio. Ya estamos trabajando en ello. Pero es muy importante que tengamos diferentes cosas en consideración. El próximo año de midterms. El próximo año se vence en una cantidad significativa de la deuda de los Estados Unidos. El próximo año sale Jerome Powell de la Reserva Federal y entra el que nombre el presidente de los Estados Unidos como nuevo chairman de la Reserva Federal. Que ahí va a haber una afinidad en ese nombramiento, porque entonces... Tanto el secretario del Tesoro, el secretario del Comercio y el presidente, los tres han dicho que lo que quieren es una política fiscal y monetaria pro negocio, pro tecnología, pro liquidez, menos regulaciones, ayudar a la empresa privada. Así que yo les exhorto que siempre conecten con nosotros, pero el próximo episodio va a ser un episodio muy detallado en lo que podemos esperar del 2026. Anthony, antes de irnos, ¿cuánto está la inflación hoy? Rondando aproximadamente para que las personas tengan una idea. Mira, el CPI estaban, ¿verdad? Personas que se dedican, instituciones que se dedican a ¿Puedes compartirlo en pantalla? Puedo tratar, no lo tengo yo, entiendo que lo tienes tú, si no hay ningún problema. Bueno, esperaban que fuese... Un 3.1, salió un 2.7, lo que quiere decir que hay profesionales que se encargan de tratar de adivinar cuál va a ser ese interés en el próximo mes. Y tomó de sorpresa a todos los expertos. Incluso escribí aquí un profesor de Harvard en economía. Salió en CNN y dijo, estoy sorprendido. Fueron mejores números de los que cualquier persona esperaba. Son noticias muy positivas. Pásame el cable para compartirlo. Así que aquí estamos haciendo esto en vivo, mi gente. Estamos aquí en vivo. Y lo que queremos es que se mantengan bien educados. Claro, y ustedes lo puedan ver. ¿Tienen la gráfica de la inflación? Ok. Estamos hablando de que esperaban un 3.1, Anthony. Llegó por debajo de lo esperado. Esto crea que la Reserva Federal tenga una política mucho más flexible referente a la liquidez. Lo que Anthony y yo queremos mencionar en palabras simples es que la inflación esté bajando, sí va a disminuir su cuenta de ahorros en el interés que le paga el banco, sí va a disminuir el certificado de depósito que usted le toque renovar. Pero a su vez aumentan los activos que son escasos. Porque al haber una política nuevamente de liquidez fluyendo, pues las cosas que son escasas aumentan de valor. Usamos de ejemplo ahorita el Bitcoin, las acciones de compañías que cotizan en el S&P 500, en el Nasdaq, las propiedades. Todo eso, Anthony, tiende a aumentar. Que las personas pueden, antes de irnos de este episodio, considerar el que tiene liquidez y que ve que la cuenta de ahorro ahora le paga menos, que el CD le paga menos, que los bonos que había comprado con su broker ahora disminuyeron y le pagan menos. ¿Qué alternativa y qué debe hacer para aprovechar esta oportunidad que tal vez no aprovechó en el 2020? Tengo dos cosas. Punto número uno, lo que Pedro está compartiendo en pantalla se llama Trueflation, es una institución separada, privada, que se dedica a tomar datos reales y es una alternativa que se utiliza al CPI, que es la data específica que utiliza el gobierno. Esto pues tiene data mucho más real y se está utilizando como una medida más real que el CPI. Se lo explico para que sepan que hay información allá afuera que se pueden educar, que nosotros lo traemos a la mesa para que ustedes se puedan, ¿verdad?, seguir llenando de información. Número dos, no sabemos qué va a pasar el próximo año. Y la inyección de liquidez no se ve inmediatamente. Tiene una retracción de 30 a 90 días, lo que pasa por las instituciones y lo que pasa en el banco. Pero si sumamos los números macro, la deuda del gobierno de los Estados Unidos, lo que quiere el presidente Trump, la nueva persona que va a estar en la Reserva Federal, lo que está pasando con el AI, con la inteligencia artificial y la tecnología, las disminuciones de tasa, todo apunta a que si usted va a estar bien, si tiene cosas de valor, activos, acciones de buenas compañías, relojes ilimitados, carros ilimitados, propiedades, ¿verdad?, en buen todo sitio. Que sea producción limitada y de son colección. Activos reales y las personas que decidan usar el banco tradicional, ahorrar
o gastar su dinero porque no se presupuestaron, porque hablamos en episodios anteriores, no es generar más dinero porque traemos una gráfica aquí, personas que ganan sobre $100,000 todavía envían cheque a cheque. Es que la solución hay que está en presupuestarse, planificar aprender. eficiente. Claro. Bueno, yo Planificar estoy lleno de eficiente. energía para el próximo programa. Yo creo que ustedes sepan que el próximo programa de lo que es la Reserva Federal y la deuda, espérenlo, chicos, de verdad que va a ser de gran bendición para ustedes. Pues, Pero, Anthony, yo pienso que antes de irnos es dejar bien claro que la inflación es un proceso, no es una limitación. Y con toda esta información lo que nosotros perseguimos es que ustedes tengan la información adecuada para que tomen las decisiones eficientes que maximicen su futuro financiero. Les invitamos a que le den like y que compartan este programa y que recuerden que nuestro propósito nuevamente es su bienestar. Nos vemos pronto y felicidades para todos.